Gracias por mantener la sintonía con nosotros. Al menos 109 denuncias y querellas han sido depositadas a este momento por víctimas y sus abogados a propósito de la medida de coerción que se conocerá este miércoles en contra de Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set. Esta tarde ha habido poca actividad en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en cuya cárcel preventiva está detenido Antonio Espaillat desde el pasado jueves. Nos vamos en vivo y en directo con nuestra compañera Fabiola Núñez, quien nos tiene todos los detalles. Muy buenas noches. Cuéntanos, Fabiola. Gracias, así es, muy buenas noches. A pocas horas de que el juez Rigoberto Sena conozca la solicitud de medidas de coerción en contra de Antonio y Maribel Espaillat, reinan las expectativas en torno a este proceso judicial en donde el Ministerio Público pide contra ellos prisión preventiva y domiciliaria respectivamente. Hasta este momento, al menos 109 querellas y denuncias han sido depositadas por ante la Fiscalía del Distrito Nacional, incluyendo la del conguero de la orquesta de Ruby Pérez, Oquil Medrano, quien la hizo a través de su abogado Luis Alcántara. El jurista dijo que mañana pedirá prisión preventiva también para Maribel Espaillat, quien según informaciones ayer fue trasladada hasta esta cárcel preventiva tras recibir el alta médica. No está exenta ella de todas las informaciones que tenía el hermano, refiriéndonos a Espaillat. Ella tenía tanto conocimiento como él, y muestra de eso fue que ella fue a la casa del empleado que hoy realmente ha denunciado los hechos y algunos eventos que sucedieron antes de que se cayera el techo. Hoy la diputada Lidia Esther Pérez Herrera, hermana del merenguero Ruby Pérez, y el legislador Carlos Gil, sobreviviente de la tragedia en la discoteca Jet Set, pidieron justicia contra los responsables del desplome del centro nocturno en el Distrito Nacional. Cuando pasó por mis manos en el fin de semana el informe del Ministerio Público, yo temblé, volví para atrás lo que había avanzado de una tragedia que fue 100% evitable. Este momento que pasamos, no podemos permitir que vuelva a pasar en nuestro país. Nosotros como legisladores tenemos que velar por hacer leyes que se cumplan. Aquí no puede haber ningún lugar donde asistan personas con ese descuido que había en la discoteca. Al final terminó en tragedia. Ambos legisladores solicitaron a la Cámara de Diputados la aprobación urgente de un proyecto de ley que establezca un sistema riguroso de supervisión de infraestructuras a nivel nacional. También clamaron por la aprobación del nuevo Código Penal para que contemple sanciones más severas y permita judicializar con condenas ejemplares casos como este. Será este miércoles a las 11 de la mañana cuando abogados, fiscales e imputados vuelvan a verse las caras durante el conocimiento de medidas de coerción, donde el órgano persecutor pide además la declaratoria del caso complejo. Por el momento es toda la información que tengo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Retorno contigo, muy buenas noches. Muchísimas gracias a Fabiola Núñez por este reporte. Y de acuerdo con el abogado Félix Portes, el tipo penal en el caso Jet Set podría cambiarse de homicidio involuntario a otro con más implicaciones. El jurista representa a varias víctimas del desplome de la icónica discoteca. Paola Mateo nos dice más. Esto podría dar un giro total al proceso judicial. Lo que plantea el abogado Félix Portes es que se podría cambiar el tipo penal del caso de homicidio involuntario a homicidio involuntario con dolo eventual. ¿Qué es esto de dolo eventual? El dolo eventual básicamente es que si bien sabemos que él no quería hacer esto, él tenía conocimiento de los riesgos, conocía de toda la situación. Incluso esa misma noche hubo un derrumbe donde un señor que se llama Remberto, si mal no recuerdo, salió dañado. En ese momento también se le hizo una advertencia a los gerentes y estos decidieron a no atender el llamado. Y es por eso que nosotros entendemos que ellos ahí aceptaron el riesgo de continuar la fiesta con esa situación que causó la muerte.
Según dijo, hay antecedentes sobre este tipo penal en el país y explicó cuál sería el plazo ante una solicitud para el eventual cambio. Ahora es una etapa de investigación. Ajá. Esa etapa de investigación termina cuando el Ministerio Público presente el acto conclusivo que viene siendo la acusación final, que ahí yo entiendo que el Ministerio Público debe modificar y en la acusación final que haga, no en la solicitud de medida de coerción que se va a conocer mañana, ahí sí poner los tipos penales reales de acuerdo a las pruebas. El jurista habló de las implicaciones del Estado y el Ayuntamiento en el desplome de la discoteca Jet Set, que dejó un saldo de 236 muertos. Dijo que esperan prisión preventiva. Buscamos una acción penal, que buscamos que se sancione penalmente a la persona y buscamos una sanción civil, es decir, que se retenga la responsabilidad penal por un lado y se le condene a cumplir una pena en prisión y por otro lado que se retenga la responsabilidad civil de las personas imputadas y que se le condene al pago de una reparación de daños y perjuicios. También debo decirte que también vamos a demandar al Estado Dominicano, al Ayuntamiento del Distrito Nacional, como personas corresponsables, pero esta demanda la vamos a hacer ante el Tribunal Superior Administrativo porque se trata de una demanda en responsabilidad patrimonial del Estado Dominicano. Se recuerda que además de 236 muertes, el derrumbe de la discoteca dejó más de 180 heridos. Por el caso hay varios detenidos. Paola Mateo, Informativos, Teleantillas. Y el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción en contra de los hermanos Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, en la que incorpora una serie de elementos probatorios para tratar de demostrar las advertencias que por años los dueños del centro de diversión ignoraron sobre una tragedia que según la entidad se pudo evitar. Agni Toribio con el reporte. El expediente, que consta de 128 páginas, inicia haciendo un recuento sobre los inicios de la discoteca en el año 1994. Fue mudada a otro local debido a la solicitud realizada por los propietarios de los terrenos donde operaba la misma, siendo trasladada a las instalaciones donde operó el cine denominado El Portal. Sin embargo, el Ministerio Público indica que el traslado del local del Jet Set implicó un cambio en la nivelación del suelo, que buscaba adaptar el lugar a la nueva actividad económica, pero no se realizaron las variaciones fundamentales en la estructura, ya que un cine y una discoteca requieren de especificaciones, pudiendo esta negligencia ser el primer eslabón en una carrera de desatención que culminó en la tragedia más grande que ha tenido el país. Otro de los aspectos que detalla el Ministerio Público en el expediente acusatorio en contra de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat es que en el año 2014 un ingeniero fue contactado a los fines de realizar un levantamiento estructural en la edificación del centro de diversión, pero debido a que los responsables de dar continuidad a las labores no volvieron a contactar al ingeniero y solo se logró un 10% del trabajo solicitado. Y según detalla el punto 12 de la página 38, de haberse terminado el trabajo comenzado por el ingeniero José Manuel Hernández Coste, se hubiese podido detectar la falla de la estructura, ya que el mismo implicaba el análisis en términos generales de la condición estructural de la edificación, pero eso no fue posible por la falta de seguimiento e interés por parte de los hoy imputados. Dentro de las acusaciones más graves que pesan en contra del empresario Antonio Espaillat es la remoción de una de las columnas principales de la estructura, que apenas un año después, sin que se completara ni siquiera un 20% el levantamiento sobre en qué condiciones se encontraba la edificación, y según los fiscales de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, fueron gestionadas por el propio Antonio, sin contar con los permisos del Ministerio de la Vivienda, Obras Públicas y la Alcaldía del Distrito Nacional. Según lo que establece también la acusación presentada este sábado por el órgano persecutor contra los ejecutivos del Jet Set, cargaron el techo de la discoteca de manera excesiva. El documento detalla que fueron instalados un total de 6 aires en el techo del Jet Set, 3 de 20 toneladas y 3 de 15. El último se instaló en diciembre del año 2024. Además, se añaden 3 tinacos y un transformador.
El problema del cambio de plafones por las filtraciones eran constantes, así lo establece Gregorio Adames Arias, conocido como Gregory, en su declaración al Ministerio Público. Gregory se desempeñaba como encargado de reservaciones y todas las actividades operativas del Jet Set. Además, era la persona de confianza de los hermanos Espaillat. Para contrarrestar las constantes filtraciones de agua, se echaban finos en el techo. A partir del año 2023 se echaron alrededor de 6 o 7 capas de linos. Los trabajos los realizaba el señor Manuel Jiménez, encargado de mantenimiento. El 7 de abril, horas antes de la tragedia, Gregory le informó a Antonio Espaillat que los plafones se estaban cayendo, además caían pedazos del techo, por lo que lo consideró peligroso. Esa misma noche, antes que Ruby Pérez iniciara su presentación, un señor que se llamaba Remberto Durán iba caminando cerca de la pista y un pedazo del techo rompió un plafón cayéndole en el hombro. En ese momento le informó a la señora Maribel Espaillat de que tenía que suspender la fiesta, por lo que le venía diciendo desde la tarde que se estaba cayendo partes del techo. Gregory explica que Maribel le respondió que solo Antonio podía decidir eso, y tras el colapso del techo, Maribel visitó a Gregory para advertir que lo que él sabía era delicado y que podría darle hasta 20 años de cárcel a Antonio Espaillat. El órgano acusador plantea que recabó evidencias contundentes que demuestran que los imputados Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat cometieron de manera sistemática una serie de acciones y omisiones que llevaron al desplome del techo del Jet Set Club y no realizar los ajustes, trabajos y remodelaciones necesarias para evitar que 235 personas murieran y más de 180 resultaran heridas. Anny Toribio, Informativos Teleantillas. Y en otro orden, al menos 6 de los imputados en el caso Gavilán se declararon culpables de los cargos que se les imputa el Ministerio Público tras ser señalados como parte de una red que funcionaba dentro de la Procuraduría General de la República, que presuntamente se dedicaba a falsificar y alterar documentos de no antecedentes penales a cambio de sobornos. En la audiencia de juicio de fondo se escucharon además a peritos quienes, según el órgano persecutor, explicaron al tribunal las labores de investigación realizada. Lo que se han hecho defensa positiva hasta este momento, en el día de hoy, Mártir Rosario, Luis Alfredo Astacio, el señor Morván, el imputado Morván, entre otros imputados más que hicieron defensa positiva, al igual que la esposa y la hija del coimputado Morván. Bajo el criterio de la acusación tan sólida, indestructible que hay en contra de cada uno de estos imputados. En lo que respecta al imputado que yo represento, que es el Alfredo Mirambo Villalona, que es el encargado de la base de datos de la Procuraduría, nosotros nos mantenemos firmes en sostener una defensa negativa. De hecho, los contrainterrogatorios que realizamos en el día de hoy a los peritos fueron totalmente devastadores, porque se vio básicamente unos peritos muy titubeantes. El cuarto tribunal colegiado del Distrito Nacional recesó para los días 24, 26 y 27 del mes en curso la continuación de audiencia. El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Puerto Plata aplazó para el próximo lunes 23 de junio a las 9:30 de la mañana el juicio que se viene llevando a cabo del pelotero de Grandes Ligas, Wander Franco. Esta es la tercera ocasión en que dicho proceso judicial seguido al profesional del béisbol de las mayores ha sido aplazado. Tanto al pelotero de Grandes Ligas como a la madre de la menor, Marta Vanessa Chevalier, están siendo acusados de abuso sexual y explotación sexual, así como lavado de activo, respectivamente. Y con esta última información nosotros hacemos nuestra segunda pausa comercial. Ustedes no le cambien porque ya retornamos con más noticias. Y no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales como @informativostea y @informativosteleantillas por el canal 10.